no nos quitarás tus oídos de encima. Viernes, fin de semana, Olímpica. Aquí inicia Tú y Yo Hablemos de Salud. Anu otoy, tuwa shay hatkarao so puna ana. Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud, un espacio de la EXI Anasguayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y comunidad en general, todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Olímpica Estéreo 89.5, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamaru ale muy oniguay romo yupushwa yakano tamshiwa yakano washa chik tuyare wakweka spurana inhanay tuyare stanik mat tu EPSI Anasguayú spura tu antirain wainshway viernes sanay a las 6:45 sanaymen a las 7 namana rayu kana suru nomay líder kana hotamatashi nawayu spuya kana horu tayatawaka spurana inhanay Tudiaray, Washa y Surupna, Olímpica Estéreo, 89.5 FM. Cajamuin, Guayacana Cote Shischiru, Sunay Anaña Waya. Antes Shihia Wishwa. Esté atento a los pasos para la vacunación. En fase 1, segunda etapa, se vacunará a la población de 60 a 79 años y el 100% de trabajadores de la salud de la segunda y la tercera línea. En la tercera etapa, el 100% de la población de 16 a 59 años con comorbilidades y el 100% de los profesores de preescolar, básica primaria, secundaria y media. Otam sita chirwa hatkat chiatain nayay hana wayu ay piro kana nouya se senaime akara chishki mekiet sarme huya nouya se otana pushwa na yata kana senainte areya hawakat chirwa hatkareirwa senainte tercera etapa manakat na pushwa na ekai poroina huya ay piro me senaime haraiski mekiet sarme nouya se ekai ayurin otana pushwa ya nekira hurika nairwa. El tema de la semana. Hehoru, te puedes hatkarao so semana katu. La EPS indígena Anasguayú viene trabajando en el Plan Nacional de Vacunación. Para hablar de los avances y las acciones que se vienen realizando, invitamos a la gerente de Anasguayú, Beda Margarita Suárez. Bienvenida. Te EPSI kat Anasguayú, ayatas, sena intama kuna hirakat. Zapakat, arihuna raurayu, semuin, spura asha hawaso panate, ayatawakat anuwama, teshkiskat, te EPSI kat Anasguayú, doctora Beda Margarita Suárez. ¿Cuál es el plan de acción de la EPS indígena Anasguayú para seguir ejecutando el Plan Nacional de Vacunación de los afiliados? Anuhona sakira semuin te doctora kasawata kamate. Harad squat paka, shi atan te EPSI kat Anasguayú shi ipahe. La EPS indígena tiene un plan de acción fundamentado en 3 ejes: información y comunicación, selección de la red, monitoreo, seguimiento y evaluación. Lo relacionado con información y comunicación, hemos utilizado diferentes canales que ha dispuesto la entidad para ello. Página web, tenemos un micrositio que puede ser consultado por todos nuestros afiliados, por toda la comunidad en general, y para la población rural dispersa, para nuestras autoridades tradicionales, disponemos de un equipo étnico y cultural encargado de contactarlos para darles a conocer todo este proceso de vacunación de las cuales ellos son beneficiarios. La selección de la red, vamos a trabajar con unas IPS que van a llevar a cabo este proceso de vacunación inicialmente en la zona urbana por la particularidad de la vacuna, que son 2 dosis. Posteriormente vamos a pasar a la zona rural dispersa. Y el último eje que nosotros tenemos es el monitoreo, seguimiento y evaluación, que vamos a trabajar muy de la mano con nuestra red prestadora de servicios de salud, tanto en la asistencia técnica como el acompañamiento, para que se pueda llevar a cabo todo este proceso. TPSI kat Anasguayú es apuno insishi papa skuajpa shi atan wane senai awara kahata
Chiki mahatkat wakuna, cachuera, sukuhananhaten, makasan, tu página web, munaka www.epsianaswayu.com, otawane, ashahanaru uru, pura, asakira, natuma na, sumaha kana otana na pushwa na wayu eka ike reina na sakiren sopna tomakuna kat na pura na wayu wata kana espía ma kana autoridad kana líder kana eshi na equipo étnico muna kana surutu EPSI kat pura nena hia hutu han hatun sau skuai patu amakuna hirakat homon maka aneuka na erahare amakuna hanakana sanken hipia sau skuai patu makuna ka piantu en tensia kouran hers pura anta hanaim te anahakat sau ta yatawakat shechiruan hatka ain nama na erherle kana maka en hanain waya nama pura anain haten skuai pa namun na wayu kana rusmahan kana anas wayu te amakuna hirakat. Esté atento a los pasos para la vacunación. En la fase 2, etapa 4, se vacunarán el 100% de los cuidadores institucionales, el 100% de la población en ocupaciones y situaciones en alto riesgo y la población en riesgo de brotes como policías, militares, INPED, entre otros. Y en la etapa 5, población entre 16 y 59 años libres de comorbilidades, de 50 a 59, de 40 a 49, de 30 a 39, 20 a 29 y 16 a 19. Skuai pata amakuna hirakat. Sena en segunda fase monakat etapa 4 amakuna hunena na pushwa na ayatashi kana sumate pitch makato hogar bienestar monaka uka monaka otta na sumahan kante ICBF monakat sankin makat pushwa otta mushia na ay mahuri kana irua puresas otta na purusi kana sururat kana otta waneirua sena en etapa 5 monakat na yanairu por hoy na kana huya aikpiro en senaimoy haraiski mekietsen no uyaste no horikana ayuri. ¿Y cómo se está coordinando el trabajo con el Ministerio de Salud y Protección Social? Anu hawanasaki rakat sumhoto doctor kasawata kamat hamu suskuai pata yatawakat sumata Ministerio de Salud o Protección Social monaka. Es importante decirle a la comunidad que recibimos una base de datos del Ministerio de Salud con toda la población priorizada en cada una de las fases. Hago un llamado, una invitación para que todos actualicen su información. De esa manera vamos a poder contactarlos y poder surtir el proceso de contactarlos, de agendarlos y poder hacer efectiva esta población. Bueno, para la población que tenemos población rural y en población rural dispersa, vamos a esperar las directivas del Ministerio de Salud. Por lo pronto se va a trabajar el proceso de vacunación en la zona urbana. Para la zona rural dispersa estamos trabajando intensamente en un tema de información, educación, comunicación. Estamos haciendo encuentros de saberes con nuestras autoridades tradicionales para que de esa manera podamos llevar un adecuado proceso al interior de nuestras comunidades, respetando nuestra realidad social y cultural. Hei hasen ate hainsa una wayu kana te EPSI kat anas wayu apunaitpa sumuin nanuria hainhat kat na wayu amakuna hirihane kana stumato Ministerio Salud munakat ane kushin nain wane waire nakua na kanani hanekan parahana tomakuna kat tena hirihia spura honok tirren hatten hekararokse hekachuetse spura hochahano hana achik hia spura hosahano hotta hone hana to honoria kat spura rostun hatten hanai monte hiyokat te amakuna hairakat na pura na wayu watta kan espía a atapa hunose to sumaka to ministerio kat wamun hei haka huaraka hirren hatten wana tama to putchkat namun na no horikana apon tutanoikikat pura nastuhan hatin sau nekira hunoi hanai so puna maakat ainakat saaka arihuna mauruya yoto innapa waya nama wane equipo uspura waya watiraha inten sau te amakuna hirakat sanken wayu marekari spushwa Maakayot Chihuaya Nama na consejo directivo kana pura los tuyos te inscua y patea yatawa kat nanke na wayuka na irua wamaha na kana kohutun watuma na kuai panaraura ayukana
pura anay haten tamakuna hirakat wastuma wane wairewakua. Lo que usted debe saber. Anu anikas tuhan hatau horu maunaya. Si te vacunaste en el extranjero, esta información es para ti. Si eres adulto mayor de 80 años y fuiste vacunado en el extranjero contra el COVID-19, por favor comunícate a través de los canales de comunicación de la ECSIANAS Guayú, como lo son la oficina virtual o el correo vacunascovid19@ecsianasguayú.com para notificar la vacunación fuera del país y garantizar la actualización ante los entes competentes aquí en Colombia. ECSIANAS Guayú, juntos gestionamos salud. Yo le digo sí a la vacuna del COVID-19. Mereka makuna hirisulu wane manatahat. Te putskat manhat. Wayu raura ekai. Nurata chinsuria mekisa chiki nuyase. Ai terre makuna nenain suru manatahat tens spurate areia hawa COVID munakat. Wachunto inumuin. Pa nashahain wama suru puna tus kachuet sekat EPSI kat anas wayu. Ota suru puna tu oficina virtual munaka makasain. Vacunas COVID-19@epsianaswayu.com pura pukuhain chikite makuna aitanakat punai suru manatahat pura stehan haten au ya suru goma en Colombia TPSI kat anaswayu acha hiras wakuai pas purana mustaya pura te amakuna hirakat pura te COVID-19 manaka. Lo que usted debe saber sobre el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. En el caso de las comunidades indígenas, los profesionales de la salud se trasladarán hasta el lugar donde reside el afiliado. Por eso es importante tener actualizados los datos de contacto, ya que de lo contrario no podrá ser ubicado o contactado para aplicar la vacuna contra el COVID-19. ECSIANAS Guayú, juntos gestionamos salud. Actualiza tus datos, yo le digo sí a la vacuna del COVID-19. Kat au so punatama kun hirakat pura tareya wakat COVID-19 munakat na pura na wayu watta kanepia antenena anaimoi nepia romoi heihasa hese hunok tirinte karlo totkachuetse pura hutuhana inte au harain hia pura hitana tinte makuna kat nai mustaya samunte amakuna hirakat. Muchas gracias a la gerente de la ECSIANAS Guayú, doctora Feda Margarita Suárez Aguilar, a Reinaldo Ipuana por su traducción en Guayunaiki y a todos los oyentes por estar conectados con nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la ECSIANAS Guayú. Nos vemos el próximo viernes para más información de la salud y recuerda, juntos gestionamos salud. Anaya watsa homo pushwa, sau hapa hoto putskat so punata amakuna hirakal. Ota musia, semuinte doctora Feda Margarita Suárez, sau teskehkat wamuin. Ota semuin, anas wayu, sau te yoto kostuma pura ana. Soto hain, acha hirashi wayawakuakpa pura ana.